Y es raro, ¿no?, que el presidente, uno veía el comportamiento que había tenido el gobierno respecto a la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, más allá de las chicanas políticas que estuvieron a la orden del día durante todos estos últimos 2 años. Es cierto que la oposición había tenido, incluso públicamente, un posicionamiento diciendo que iban a acompañar al gobierno en esta reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional para que Argentina no caiga en default. Esto lo dijo bien claramente Juntos por el Cambio, no así dentro de las propias tropas oficialistas. En el Frente de Todos se sabía que hay una treintena de diputados que no están de acuerdo, en el Senado querían hacer modificaciones, el silencio de Cristina Kirchner llamó a preocupación, la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque en contra de este acuerdo que promueve el gobierno con el FMI, todo eso daba a entender que tenía más acordado con la oposición que con la tropa propia el apoyo que necesita el gobierno para que el Congreso apruebe este entendimiento con el FMI. Sin embargo, hoy el presidente, en el medio de un discurso que también se puede analizar desde otras aristas, prácticamente toreó, guapeó y ofendió a esa oposición. Y uno dice, rompió los puentes, rompió la posibilidad de tener un acuerdo y tener los votos necesarios para que el Congreso apruebe este acuerdo. Bueno, todo esto lo vamos a analizar con Carlos Fara, analista político que tiene la amabilidad de visitarnos nuevamente. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Siempre es un placer tenerte en el programa. Sabés que apreciamos mucho tu visita. La pregunta es esa, ¿rompió ese puente Alberto Fernández hoy? Bueno, a ver, más o menos, ¿no? Digo, porque la verdad es que creo que al final va a tener la aprobación en el Congreso, a medias quizá, digamos, pero de la vía de que la oposición le preste quórum, ¿no? Aunque le faltan diputados propios, no se lo van a votar a favor, obviamente. Después vendrá la instancia del presupuesto, con la cual se armó también un poco de lío, pero lo cierto, digamos, es que me parece que si uno tuviese que hacer una especie de resumen de lo que pasó hoy, te diría que fundamentalmente es un Alberto que firmó una suerte de paz con Cristina, ¿no? Es decir, Cristina pagó hoy el silencio de Cristina desde el momento del anuncio del acuerdo con el fondo, a través dándole, digamos, estos titulares, ¿no? Digo, no hay reforma laboral, no hay reforma previsional, obviamente con el tema de la deuda externa, digamos, y la querella contra los que firmaron el acuerdo, toreando a los empresarios por el tema de la inflación, todo eso, digamos, son títulos para Cristina, ¿no? Y eso, digamos, que entre otras cosas produjo que se vaya a la bancada del PRO, fue la sonrisa de Cristina, digamos. Yo decía cuando abría el programa, en la apertura, no es común que se levanten un grupo de diputados, sobre todo una bancada entera, y se retiren del recinto, por más que estén en contra de lo que dice el presidente. Sí, totalmente. Digo, no es algo que esté habitual que en el Congreso suceda, ¿no? No, totalmente, totalmente. Pero me parece que formó parte, digamos, del show que creo que el propio Alberto necesitaba para, digamos, congraciarse con Cristina, por lo menos por un rato. Carlos, si el presidente dice que la deuda es ilegítima, como en algún momento sugirió eso, habló de la ilegalidad, habló de la observación, de llevarlo a la justicia, y él reestructura esa deuda, ¿no está convalidando algo? O sea, no hay una incoherencia en esa actitud. Si yo digo, este vaso que me vendieron, me lo vendieron de manera ilegítima, pero después lo uso y lo quiero vender, ¿estoy convalidando esa compra que hice antes? Sí, obviamente, eso desde ya, por supuesto. Eso sin duda. Lo que me parece, ahí digamos, hay un... Porque una cosa es que vos critiques la oportunidad de haber tomado ese crédito en esas condiciones, cosa que efectivamente él cuestionó durante el discurso, claro, pero después le puso el otro condimento y que me parece que, insisto, formó parte de esta relación con Cristina, ¿no? Y le armó un revuelo interno a Juntos por el Cambio, porque recordemos que la primera lectura es la oposición se levantó y se fue. No se fue toda la oposición, se fue el PRO. Claro, el radicalismo y la coalición cívica se quedaron. Y entonces puede haber un ruido ahí adentro también. Sí, totalmente. Yo creo que ahí también lo que te abre, digamos, una serie de interrogantes no saldados en la oposición respecto de había que tomar esa deuda, con quién la consensuó Macri, había que hacer una autocrítica de Macri respecto a eso. Digo, eso también lo que te está hablando, digamos, un poco de el debate ideológico y político que todavía está pendiente en la oposición. Pero puede ser también que esto desencadene en que la oposición no voten todos de la misma manera. Sí, puede ser. Puede pasar que el PRO vote en contra y que la coalición cívica y el radicalismo vote a favor. Sí, se puede dar ese escenario. Se puede dar ese escenario. Yo supondría, digamos, que probablemente el PRO diga, bueno, nosotros ni siquiera vamos a dar acuerdo, en total va a dar acuerdo en el radicalismo y la coalición cívica, y bueno, ya sabemos, digamos, las posturas públicas de Carrió, ¿no? En ese sentido. Inclusive dándole el puente a Alberto para que ni siquiera tenga que mandar el proyecto de acuerdo al propio Congreso, ¿no? Hoy hubo un mensaje para Alberto Fernández de la tropa propia adentro y afuera del Congreso. Adentro fue la ausencia de Máximo Kirchner, esta excusa de que tenía que acompañar a sus hijos a la escuela.
fue un poco, se quedó en Río Gallegos, un poco rara, ¿no? Y afuera, porque si bien algunas organizaciones sociales marcharon para apoyar al presidente, la Cámpora no fue. Te pregunto, ¿hay ese ruido? ¿Es irreconciliable la relación de la Cámpora con Alberto Fernández? ¿Qué puede pasar ahí? Sí. Porque hasta ahora Cristina habló del conflicto de Rusia, pero sobre este tema el silencio sigue siendo estable, sí, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que es cierto que hoy, digamos, ya cayó antes y cayó hoy, ¿no? Digamos, y creo que ya no va a decir nada sobre el tema del fondo, ¿no? Como diciendo, bueno, eso lo decidió el presidente y yo no voy a decir nada, no me digan que yo armé lío porque ni abrí la boca. Claro. Me parece que... Pero no se resguarda también, como Bueno, diciendo, digamos, también es un doble juego. sí. Soy gobierno y oposición a la vez. Sí. Sí, lo que pasa es que eso forma parte de la fantasía, porque si vos sos mi vicepresidente y yo tomo decisiones, Daniel Santa Cruz también va a pagar los costos de las cosas que haga Carlos Fara, ¿okay? Con lo cual eso está en el plano de la fantasía de Cristina y el cristinismo. Respecto al tema de la Cámpora, me parece que es este doble juego de policía bueno y policía malo. Yo no dije nada y los chicos, bueno, eso fue una decisión de Máximo, ¿okay? Entonces me parece que están jugando todo el tiempo un poco a eso y que no creo que sea reconciliable, por lo menos en lo que tiene que ver con el tema fondo. Me parece que es inarreglable la discusión. Respecto a otro tipo de cosas veremos, pero me parece que de todas maneras el presidente ahora lo que tiene que salir es un poco galimatías, ¿no? Nos vamos a meter ahora un ratito sobre algunos puntos, algunas frases salientes del discurso de Alberto Fernández, y te quiero preguntar sobre la credibilidad de Alberto Fernández a esta altura, 2 años, 26 meses después de haber asumido el gobierno, pero Leandro tiene preguntas para vos. Carlos, quiero volver un poco sobre esto de que se levantó un sector de la oposición y se fue. Lo hizo cuando el presidente habló de la querella criminal para investigar a los que tomaron deuda. Ahora, esa referencia en realidad ya la hizo el presidente hace un año, también en la anterior apertura de sesiones, y en esa ocasión no se levantó nadie de la oposición. Ese sector que se levantó, ¿lo hace también porque está pensando en 2023 y actuar esa polarización también le sirve políticamente? Sí, claramente, digamos, el PRO es el ala más dura, ¿no? Digamos, el ala más confrontativa dentro de Juntos por el Cambio. No todos en el PRO piensan lo mismo, es verdad, pero viste que las bancadas legislativas también siempre sienten... Hay una disciplina también, sí, claro. Sí, siempre sienten, digamos, un poco ese tipo de compromiso. Me parece que todo esto además va en el marco de un Macri mucho más activo, ¿no? De un Macri que está tuiteando bastante seguido en una postura, digamos, de presentar postura política y confrontar directamente con el presidente. Me parece que no hay que sacarlo de eso porque no creo que sea una situación como normal. Me parece que empezamos ahí a ver toda la trama de 2023. ¿no? Hoy se pronunció una de las voces del radicalismo que hablaron, fue la de Facundo Manes, justificó haberse quedado, dijo hasta ahora no los escuchamos y funcionó mal, yo quería escucharlo para después analizar, ya tuvimos demasiada grieta. Si es por la respuesta inmediata, yo sé que no es una respuesta, uno puede tomarla como algo generalizado y absoluta, pero es un tester que se dieron en las redes sociales, la verdad que lo mataron a Manes, digamos, por lo menos el votante opositor no le perdonó esa situación o ese paso dialoguista que quiso mostrar. Vamos a precisar esto. Sí. El votante opositor que está en las redes es radicalizado en cualquiera de las redes. Con lo cual, muy probablemente, digamos, el tipo de público, digamos, que concita Manes dentro de Juntos por el Cambio sea un público moderado. Las redes son una fuente de información para el periodismo. El periodismo toma lo que leen las redes y lo replican los medios que leen los que no están en las redes. Por eso digo que tiene esos consecuencias. No, yo te entiendo, pero, digamos, hay que ver, hay que interpretar, digamos, que la opinión pública es más amplio que lo que se expresa en las redes. Está claro. Me parece que Manes, más allá, digamos, de que sea lo que él piensa, porque también es cierto que es un moderado dentro de este esquema, me parece que lo que expresó eso, digo, pensando en la parte de una parte del público que no se expresa tanto en las redes, ¿no? El presidente habló, ahí vamos a meternos con el tema de la credibilidad de Alberto Fernández, 26 meses después, dijo en un momento, se cruzó con Alfredo Cornejo y le dijo, Alfredo, yo no miento, me conocés, sabés que no miento. Inmediatamente todos recordamos la foto de la fiesta de Olivos, recordamos algunas cuestiones relacionadas con la pandemia, donde el presidente decía una cosa y él hacía otra, que yo creo que le costó gran parte de su credibilidad y que lo pagó en las elecciones, sobre todo en las PASO del año pasado. Y hoy habló de que no creemos en el ajuste y dijo no va a haber reforma provisional porque no creemos en el ajuste provisional. Y la verdad que el ajuste que se hizo sobre los jubilados en el año 2020 es casi de 10 puntos, digamos, porque se suspendió la fórmula de actualización automática que teníamos porque se iban a dar aumentos por DNU del Poder Ejecutivo.
Y la verdad que los jubilados son los que más perdieron estos 2 años. Sí. Y uno lo puede llevar al tema de los salarios, lo puede llevar al tema de la pandemia, dijo, evitamos que se pierdan. Habló de educación, cuando el manejo del tema del sistema educativo, de la oferta educativa en pandemia fue pésimo de parte del gobierno, con un costo altísimo que vamos a tardar años en recuperar. Habló de que evitamos que se cierren miles de empresas, cuando la CAME dio a conocer un informe donde 96.000 negocios y pymes cerraron durante la pandemia. Te pregunto si un presidente puede hablar con total libertad sobre hechos fácilmente comprobables que son absolutamente contrarios a lo que está diciendo. Bueno, hablar con libertad puedo hablar. Sí, no, pero digo... No, sí. pero es absolutamente cierto, digamos, que sobre todo un personaje con la credibilidad desgastada, que ya estaba desgastado, Sí. y por eso, digamos, perdieron la elección del año pasado, está claro, digamos, que todo lo que vino sucediendo de noviembre para acá tampoco, digamos, ayudó a incrementar la credibilidad del presidente, ¿no? Te pregunto, digo, porque a lo mejor vos, analista político, asesor de campaña, asesor de gobiernos, le decís, hacé una autocrítica, te va a ir mejor que si negás lo evidente. Sí, ¿no? lo que pasa es que acá te vuelvo al principio. Yo creo que toda la pieza de hoy fue digamos, un pacto de paz con Cristina. De manera que no podía reconocer errores, no podía hacer autocrítica. Sí, dijo alguna cosa así como muy livianita de autocrítica, pero nada importante, precisamente porque está en ese marco, digamos, ¿no? Ah. Entonces, fíjate que el punto, digamos, de mayor efervescencia de su propio bloque fue precisamente cuando hablaba de la querella criminal, ¿no? Claro. Cuando en realidad ese es un decreto, digamos, de hace mucho tiempo y el cual no ha avanzado nada. Sí, Entonces, de todas maneras, ¿no? Cuando habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mirabas las caras del bloque oficialista y no había sonrisas. no, lógico, obvio. Más de uno miró para abajo. Totalmente, También, ¿no? totalmente así. No, yo, a ver, lo que creo, digamos, es que el presidente está en una encrucijada permanente. Como no es un presidente con libertad de acción, ¿no? Precisamente por la manera en la cual llegó, digamos, a su cargo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos 2 años, de acá hasta que termine el mandato, es un Alberto un poco como el que vimos hoy, el Alberto equilibrista, el Alberto oscilante todo el tiempo entre una de cal y una de arena, un día dice una cosa para un lado, otro día dice otra cosa para el otro, que trata de dejar contentos a sirios y troyanos. Por supuesto, eso a la larga se va a hacer imposible. Lina tiene pregunta para vos. Sí, Carlos, te quería consultar, te llevamos llevando como de la oposición al oficialismo, ¿no? Regresando otra vez a la oposición, vos como consultor político, ¿qué opinas, ¿no? respecto a esta postura? ¿Es algo que hubiese recomendado? ¿Es algo que pensás que quizás estuvo precharlado, teniendo en cuenta que generalmente los discursos de Alberto Fernández están bastante direccionados de la forma en la que estuvieron hoy? Mira, yo personalmente no me hubiera levantado. Me parece que vos no podés, perdés legitimidad, digamos, cuando vos acusás de actitud confrontativa, digamos, o poco democrática, o poco dialoguista a tu adversario, y vos terminás, digamos, frente a una cosa que te ofusca, digamos, te levantas y te vas, ¿no? Para eso, digamos, están los medios, para eso está, digamos, cualquier otra sesión en la cual, digamos, los legisladores puedan hablar. Yo no lo hubiese hecho. Me parece que a veces, digamos, acá pasan 2 cosas, ¿no? Algo de lo que no. Ustedes me preguntaban recién respecto de cuánto tiene que ver esto con la interna 2023 dentro de Juntos por el Cambio, y por el otro lado el hecho de que muchas veces, digamos, los legisladores, sobre todo cuando no tienen, digamos, no tienen mando de gestión de gobierno cotidiano, se encapsulan un poco, digamos, en esta cuestión de la política y terminan teniendo este tipo de reacciones, ¿no? Vos sabés que hablando del 2023, un poco lo que planteaba Leandro, la oposición seguramente mueve las fichas pensando en eso, porque viene de ganar la elección de medio término, aunque le cueste o no quieran reconocerlo, son los favoritos a hacerse cargo del gobierno en el próximo periodo, ¿no? En las elecciones del 2023. Por lo tanto, ganar la interna Juntos por el Cambio te pone en los umbrales del gobierno, de la presidencia. Y hay varios candidatos, porque si hay algo que tiene Juntos por el Cambio es tener varios candidatos. En cancha puede tener a Horacio Rodríguez Larreta, a Gerardo Morales, a Facundo Manes, a Patricia Bullrich, el mismo Mauricio Macri, hay varios candidatos. Del lado del oficialismo no florecen candidatos. La verdad que uno mueve el árbol y no caen las manzanas y los candidatos no caen. Y el otro día me decía un diputado kirchnerista, un poco en off, y me dice, ¿y si repetimos la fórmula Alberto-Cristina? Y uno dice, che, no se llevaron bien hasta ahora. Van a pretender que este modelo pueda, vamos a suponer que ganen, llevándose mal. ¿Van a intentar 4 años más de esta manera? Y la verdad que me decía, ¿y por qué no? ¿Es posible? Bueno, a ver, posible es posible. Lo que pasa es que está claro, digamos, que
como decimos habitualmente, el chiste te sale bien una sola vez, digamos. La segunda vez que vos contás el mismo chiste, obviamente ya no tiene gracia. Pero ante la falta de oferta, me quedo con lo que tengo. Sí, sí, lo que pasa es que, digamos, primero creo que cuando todo, digo, vos podés pensar lo que quieras, pero después cuando empiezan a llegar los números y ves que no podés ganar la elección, seguramente vas a empezar a intentar otra cosa. De hecho, Cristina tomó esta decisión de ponerlo a Alberto 1 y ella 2, porque sabía que ella no ganaba, con lo cual, digo, tampoco es tonta, ¿no?, respecto de cómo aprovechar eventualmente la oportunidad, porque si ellos van y pierden, sabiendo que la que tiene más poder es Cristina, todo el mundo le va a echar la culpa a Cristina de haber perdido la elección. Claro. Y me parece que eso tampoco, ella que no es tonta, digamos, no creo que vaya a querer pasar por ese proceso, ¿no? ¿Vos notás que en el ambiente social, en cuanto a las voluntades mayoritarias de la sociedad, estamos respecto al FMI? El FMI históricamente, desde el retorno a la democracia por acá, fue mala palabra. Sí, claro. Acá hubo marchas en los 80, en los 90, multitudinarias contra el Fondo Monetario Internacional. Yo noto, a ver, a lo mejor estoy equivocado, vos tenés más información, mirás números, mirás tendencias, comportamientos sociales. Yo noto que hay como la gente está mucho más cercana a decir, bueno, acuerden con el FMI y no se peleen, porque si nos peleamos nos va a ir mal. Eso tiene a favor el gobierno. Sí, totalmente. Sí. Una cosa es que vos no pienses bien del Fondo Monetario, ¿no? O sea, no pienso bien del banco al cual le debo plata, pero tengo que arreglar con el banco, digamos, Claro. ¿no? Y esto, digamos, es la misma situación. No es que el Fondo Monetario, digamos, caiga bien, pero todo el mundo sabe que el Fondo Monetario, Estados Unidos y todo lo que venga detrás, tiene un poder de fuego que Argentina no tiene, una situación muy debilitada, con lo cual todos sabemos, digamos, que una situación desordenada económicamente y sin crédito externo va a terminar mal. Entonces la gente dice, bueno, arreglemos algo y después veamos, digamos, a ver cómo Y los podemos empresarios están pidiendo que arreglen también Totalmente. porque... El sindicalismo está pidiendo Sí. que se arregle. O sea, en realidad, digamos, en ese sentido yo te diría que el cristinismo muy ideologizado es hoy el único, digamos, en el círculo de poder que realmente no quiere el acuerdo. ¿Crees que hoy en la transmisión oficial, porque hay que decirle a la gente que no hay cámara de todos los canales privados, públicos, que pueden transmitir lo que quieran dentro del recinto, sino que se toma la señal que transmite la señal oficial del gobierno? En esa transmisión oficial el kirchnerismo volvió a sus prácticas más detestables, si se quiere, en términos de comunicación. ¿Por qué te digo esto? Cuando el presidente criticaba a la Corte Suprema de Justicia, ponchaban a los miembros de la Corte para ver la cara que ponían cuando el presidente los criticaba. Cuando hablaba de no va a haber reforma laboral, mostraban a un Moyano feliz, contento, mostraban a los sindicalistas, al palco de los sindicalistas. Cuando mostraban, hablaron de cuestiones relacionadas con no lo mostraba mucho a Guzmán también, ¿no? Que eso también algo debe querer decir, pero hicieron ese juego de enfocar a quien el gobierno estaba incomodando, o el presidente estaba incomodando con su discurso, que de algún punto de vista es un poco irrespetuoso. Esto lo digo, lo pueden hacer, pero es un poco irrespetuoso porque la persona a la cual estás enfocando no tiene después la posibilidad de defenderse de manera inmediata. Obvio. Bueno, es la ventaja de manejar el switcher, claro. El switch de edición, ¿no? Desde ya. Bueno, eso sin duda, y yo te diría, y se cobró, Alberto, digamos, algunas cuentas internas, ¿no? Digo, porque lo enfocaron un poco al ministro de Justicia, lo enfocaron mucho más a Culfas, que está cuestionado. Sí, bueno, por se habló Cristina. mucho de producción, fue un poco la estrella de todo esto. Totalmente Pero así. se lo enfocó un poco a Guzmán. Sí, estaba medio escondido, viste, que Estaba estaba además atrás de en una todo, especie de siendo tercera ministro de Hacienda fila. debería estar adelante también. Sí, ¿no? pero bueno, quizá o llegó tarde o no le prestó atención a eso, algo por el estilo. Lo cierto, digamos, es que por ahí no tuvo toda la atención necesaria y ahí hubo, digamos, ahí se notaba un poco, digamos, la interna entre albertistas y cristinistas dentro del gabinete. ¿Le pasan mal letra? ¿Es culpa de Alberto su apresuramiento por comunicar? ¿Los voceros de Alberto comunican mal o le están pasando mal a la letra? ¿Por qué te digo esto? Anoche decían que hoy Alberto iba a anunciar detalles generales del acuerdo con el fondo en el discurso. Lo que dijo Alberto es que en las próximas horas van a recibirlos en el Congreso el entendimiento para que se pueda votar. A media tarde dijeron, ya está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más entrada la noche dijo, no, está el acuerdo técnico, pero falta un poquito más. No sé, Leandro, si vos tenés información respecto al acuerdo que vos seguís la agenda económica del Ministerio de Hacienda. Sí, la información que circula por estas horas es que el acuerdo está cerrado, pero que no lo anuncian porque faltan las firmas. Por un lado el staff técnico en Washington y por otro lado el presidente Alberto Fernández en Buenos Aires. Una vez de que esté firmado por las dos partes el acuerdo, será presentado en sociedad y girado hacia el Congreso.
Esa es la ambigüedad en las palabras de Alberto Fernández, que hoy dijo está cerrado y por otro lado dijo en los próximos días lo estamos por cerrar y enviar al Congreso. Eso es lo que explica que no se ha anunciado formalmente. Desprolijidad, digamos, en general de la comunicación, de la gestión. Pero a ver, uno ve siempre este tipo de apresuramientos, ¿no? De querer festejar el gol antes de convertirlo. Sí. Pasa esto mucho, le ha pasado mucho a Alberto Fernández. Sí, sí, y además, digamos, había terminado la sesión y a los pocos minutos, un par de horas, dijeron, bueno, ya está cerrado el acuerdo. Con lo cual, ¿cuál es la noticia del día? Que había cerrado el acuerdo, digamos, el discurso del presidente. Claro. O sea, podrías haber comunicado, digamos, haber trasladado a mañana la noticia, digamos, perfectamente. ¿Por qué se celebró el discurso del presidente? Por lo menos en la tropa propia, ¿no? No, yo lo que creo, digamos, es que hubo, digamos, como una serie de títulos que fue poniendo el presidente para satisfacer, digamos, el frente interno, ¿no? O sea, esa foto de Alberto y Cristina saludando en la salida del Congreso juntos era una foto que llevó tranquilidad hacia adentro del frente de todos. Sí, no sé si tranquilidad, pero por lo menos existió la foto, porque la foto hace rato que no estaba. La foto de los tres, ¿no? Digo, también estaba Massa. Sergio Massa, claro. Massa, que se lo notó un tanto incómodo, la verdad, digamos, con muy poco gesto. Con muy poco protagonismo, ¿no? Totalmente, y me parece que tiene que ver con este tema de... El problema es de ustedes, digamos, ¿no? Como que yo me corro un poco. Pero en todo caso, digamos, lo que hizo fue diciendo, bueno, está la foto, nos reímos, nos saludamos, nos abrazamos, nos dimos un beso. Digo, ¿qué más tienen para comentar de esta cuestión? Cuando todos sabemos que, digamos, la cuestión no termina ahí, ¿no? Ahí nombraste un actor importante en todo esto. Si el gobierno logra pasar por la Cámara de Diputados el acuerdo con el FMI con más votos opositores que propios, ¿es un costo para Sergio Massa? Ya cuando Máximo Kirchner se corre, esa responsabilidad de juntar los votos propios recae en Sergio Massa. Bueno, más que en el flamante presidente del bloque, sí, ¿no? Sí, un poco y un poco, ¿no? Yo lo que creo, digamos, es primero tenés que conseguir quórum. Con lo cual podés sentar, suponete los 80 que van a votar a favor, suponete que los otros 30 más cristinistas o votan en contra o directamente no van, con lo cual lo que necesitas es llegar a los 129 para tener el quórum. Que por ejemplo, el PRO no va, el radicalismo va, la coalición cívica seguramente van a ir, no van a votar a favor, digamos, pero van a facilitar el trámite. Desde ese punto de vista te diría que es como diciendo, me parece que todo el mundo dice, bueno, ya está, ya todo el mundo dice que se va a aprobar, tratemos de pasar el trámite lo más rápido posible y listo, ¿no? Pero yo creo que después de hoy me parece que con esto que vos decías al principio, claro, de haber un poco, digamos, roto los puentes a partir de las declaraciones del presidente, me parece que vamos a tener algunos cuantos fuegos de artificio como para complicarle un poco la película. O sea, la lectura final es, el presidente construyó o edificó nuevos puentes con el frente interno y rompió los puentes que tenía con el frente externo, sí, ¿no? Con la oposición. Una cosa así, digamos, exactamente. La historia de la sábana corta, ¿no? Sí, totalmente. Siempre una parte te queda Totalmente así. Y además, bueno, simple recordar, digamos, que vos decís esto, no importa, yo entiendo que esto va en el plano de las declaraciones, pero después tenés que implementar el acuerdo con el fondo, con lo cual, por mucha foto y por muy lindo que haya estado el discurso de hoy del presidente con Cristina, los problemas empiezan ahora, porque después tenés que aplicar todo esto que el presidente dice, no va a haber tarifazo, y todos sabemos, digamos, que después... Bueno, sí, va a haber, claro, seguramente. Bueno, hoy habló que el 10% de la población se le iban a quitar los subsidios, habló de una segmentación, que eso no era un ajuste, pero... A mí me da la impresión, y esta es la última, y Carlos, y la comparto con vos, que lo que está haciendo, yo creo que este es el único gobierno que trató de ganar tiempo desde el día que asumió. O sea, lo que está comprando permanentemente es tiempo. Me da la impresión que incluso con este acuerdo, dilatándolo un poquito con las revisiones, es llegar al 2023 lo menos incómodo posible. Y lo que va a tratar de hacer es patear todo lo que tenga que ver con un ajuste tarifario, con un ajuste del déficit fiscal, con un ajuste de la política monetaria, todas condiciones que están en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hacer lo menos posible de acá al 2023 y que el próximo gobierno se encargue. Sí, lo que pasa es que vos tenés revisiones trimestrales. Por eso yo te diría que de acá al 10 de diciembre de 2023 vamos a estar todo el tiempo discutiendo sobre el acuerdo con el fondo. O porque se cumplió, no se cumplió una parte, no se cumplió todo. Y son 8 revisiones trimestrales, creo, pero 6 te comes de acá a diciembre del 2023. Totalmente, ¿no? eso desde ya. Con lo cual, ojo, digo, porque siempre puede pasar esta situación, el mundo está muy inestable, digamos, por ahí, no es mala voluntad, pero se te escapan, digamos, las fichas de las manos, que hay algo que no funcione bien y por ahí el fondo en esta situación te puede dar un perdón, un waiver, como se dice. Pero lo cierto, digamos, es que en cualquier curva, digamos, te puedes ir de largo.
Carlos, fue un placer. Igualmente para mí. Un gusto siempre que nos visites. Vamos a ir a un breve corte y a la vuelta vamos a meternos con el tema que tiene, bueno, en alerta a todo el mundo, la guerra en Europa, la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a analizar este conflicto con Jorge Fori, ex canciller de la Argentina, diplomático de carrera, y además la posición, la política exterior de la Argentina después de 2 años. ¿Es coherente? ¿Está bien ubicada Argentina en el mundo? ¿Paga un precio? Por ejemplo, en el acuerdo con el FMI, ¿se dilató por la política de reubicación geopolítica que ha adoptado el gobierno a través de la Cancillería? Bueno, todo eso a la vuelta después de este corte.